Bien, pues ya andamos por aquí. Están muy puntuales. Ya están la mayoría de sus compañeros. Bien, nada más para cerrar esta parte del rectificador de media onda. Ya habíamos definido la forma de onda, hicimos la simulación. Y antes de entrar a los otros dos circuitos rectificadores, nada más concretemos algo aquí con esta simulación, donde tengo esta forma de onda. Entonces, para asegurarme que es esa, corro la simulación de esta y es esta, ¿no? Ahí está. Este, bueno, lo que quiero hacer es obtener, con esta forma de onda, apunto a B de salida, control, eh, botón derecho, botón izquierdo, y ahí está, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar ahorita estos valores que tenemos aquí y los vamos a comparar contra los resultados de la tarea. En la tarea ya definimos esta forma de onda. Lo voy a escribir por aquí. Y habíamos dicho que BDT es igual BM seno de omega t de 0 a t sobre 2 y 0 de t sobre 2 a t. Eso es lo que definimos. Y que con esta expresión íbamos a calcular el, el valor, tres valores. Entonces, dijimos que esta es una aproximación, porque aquí tendría que ser BP, seno de omega t, menos la caída en el diodo. Pero con esta expresión aproximo, ¿no? Y supongo que es una sinusoide que empieza en 0 y termina en t sobre 2 y el valor máximo al que llega es bm. Entonces, con esto dijimos que ustedes podían ya obtener BCD, BRMS y el BRMS, ¿sí? Ahora, estos valores, si los podemos obtener a partir de la simulación. Dos de ellos, aquí directamente de esta ventanita que estamos obteniendo. Pero si nosotros estuviéramos en el laboratorio, ya dijimos que con el multímetro en la posición línea punteada, línea continua, ahí mediríamos CD. Si midiéramos en esa posición,
estaríamos midiendo el valor RMS de la señal completa, ¿no? Donde están contenidas la componente de CD y la componente de CA. Y si solamente quiero la componente de CA, el valor RMS, tendría que colocarme en esta posición, ¿sí? Entonces, con el multímetro, yo puedo obtener rápidamente esos tres valores. Con las expresiones del valor promedio y el valor RMS, puedo obtener las dos primeras y la segunda, la última, la obtendría con, recordando el triangulito, donde dijimos que esto podría ser la raíz de el valor el valor al cuadrado, el valor RMS al cuadrado de la señal completa menos el voltaje de CD al cuadrado. Entonces, iban a obtener de esta expresión que está aquí el valor promedio, luego el valor RMS y con esta expresión que está abajo en azul, obtenían el tercer valor. No hace falta darle un valor específico a BM. Ustedes tienen que desarrollar en función de T, que es el periodo IBM, se van a cancelar por ahí los tiempos y quedaría, como les dije, un factor que multiplica a BM. Así que no van a obtener un valor numérico, ¿no? Bueno, cuando ya en la simulación le damos un valor al voltaje en el secundario, pues encontramos un voltaje máximo aquí, ¿no? Ese voltaje máximo, pues está, ahí es BM. Ahora, aquí con estos resultados que tenemos, resulta ser el voltaje de CD, ¿no? Ya 5.509. Y ese que está aquí abajo es el voltaje RMS de la señal completa. Y esto es 8.3698 volts. Con estos dos vamos a obtener el BRRMS. Es lo que vamos a hacer. Ahorita va a aparecer, ya aparece ahí en su pantalla. Y entonces, si hacemos el cálculo, aquí lo pongo, y dijimos que era el BRMS al cuadrado, que sería 8.3698 al cuadrado, menos 5.509 al cuadrado. ¿Sí? Así. Si ustedes me dan este resultado, pues aquí lo anoto. $6.30 volts. Aquí, 6.30. ¿Sí? Bueno, con de estos tres resultados, dos son los que vamos a ocupar para calcular el factor de rizo. Si ustedes recuerdan, el factor de rizo se lo definimos antes de eso. ¿Se acuerdan que lo definimos como el valor RMS de la componente de CA sobre el voltaje de CD? Entonces, si aquí dividimos ese 6.30 que acabamos de obtener, que me acaban de dar, entre el 5.509 volts, ¿esto cuánto me da?
1.2. Ahí salió 1.14, profe. 1.14, profe. Aquí 1.14. ¿Sí? Bueno, entonces esto podría ser también por la forma de onda que obtuvimos, que ocupé, por el rango, ¿no? En el intervalo, que va de 150 a 205. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a dejarlo así, factor de rizo. Y si calculáramos el porcentaje, ¿sí? de rizo, sería esto por 100 y serían de 114%. ¿Sí? Entonces, este resultado es el que estamos obteniendo por los valores que obtuvimos en este intervalo, ¿sí? De 150 aproximadamente a 205 milisegundos. Si yo cambio el intervalo, seguramente esto cambia. Y, por ejemplo, en el ejercicio anterior, bueno, en el grupo anterior, obtuvimos un valor de 120. Ustedes van a comparar este resultado que están obteniendo de la simulación con lo que ustedes obtengan a partir de el desarrollo de las expresiones para calcular estos tres valores que están del lado izquierdo, haciendo los desarrollos correspondientes con al integrar la forma de onda. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Que al tener un valor mayor que 1, tenemos resulta que la componente de CA es mayor que la componente de CD. Entonces, esto dijimos que era, este valor es una componente de CA, mientras que este que está aquí es la componente de CD. Y en este caso, en el rectificador de media onda, sí convierte la CA en CD, pero no lo convierte al 100%, donde desaparece la componente de CA y solamente deje componente de CD. No, en ese proceso de conversión, sigue habiendo una componente de CA. ¿De qué magnitud? Pues vean, de 6.3 para este caso específico y un voltaje de CD de 5.5. Si aumentáramos el voltaje pico del transformador, pues aumentarían ambos valores y la relación se mantendría, ¿no? Alrededor de 1.14. Cuando ustedes hagan el desarrollo, van a encontrar que el resultado va a ser de 121%. ¿Sí? Eso es lo que van a obtener al obtener el BCD a partir de la expresión 1 sobre T, la integral de 0 a T, B de T, dt. ¿Sí? Entonces, como ya habíamos dicho, van a obtener un factor y en función de BM. Entonces, este es el que tienen que averiguar. Y en el caso del valor RMS de la señal completa, igual, obtienen BM aquí y aquí hay un factor. Entonces, cuando ustedes calculan el BRRMS, todo les va a quedar en función de BM, ¿no? Con algún término en el radical. Y después, cuando ustedes dividen el BRRMS entre BCD, se van a cancelar los BM y les va a quedar, pues, hay un factor, ¿no? Del que hacen la operación y les quedaría 121, ¿sí? En este caso fue 114. Si nosotros cerramos esta ventana
para que vean que puede ser ligeramente diferente. Y yo pongo toda la señal, ahí está, y vuelvo a apuntar allí, a ver salida, control, botón izquierdo. Vean cómo ahora hay una ligera variación. Ahora, en lugar de ser 5, es 4.9694, y el RMS, en lugar de ser 8.3, resulta 7.9. Entonces, si ustedes hacen aquí la operación donde ponemos 7.09, no, perdón, 7.9064 al cuadrado, y le restamos 4.9694 al cuadrado, y de eso obtenemos la raíz. Ahora resulta 6.149, ¿sí? O sea, de estos dos valores, de este y de este, al obtener 7.9064 al cuadrado menos 4.9694 al cuadrado, esto les da 6.149. Y si ustedes dividen el 6.149 entre el 4.9694, ahí les da un valor de 123. No sé si ya lo pudieron hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cambié nada más el intervalo donde aparece la señal y oprimo, apunto al título de la gráfica, control, clic, botón izquierdo, y me aparece esa ventana. Y con esos dos valores obtengo el tercero, que es el que está indicado allí en ese color morado, y obtengo 6.149, que es el voltaje, es el VRRMS. Y lo divido entre el voltaje de CD y me da un valor de 123. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo puede variar este resultado al variar el intervalo en el que estoy haciéndolo. ¿Sí? Entonces, no sé si hay aquí algún comentario. Espero no estar revolviendo o confundiendo con todos mis garabatos que estoy ahí escribiendo, pero pues me lo dicen para tratar de corregir el rumbo. ¿No? No, profe. Está bien. Bueno, entonces, por supuesto que si alguien ve de repente la pantalla, pues van a decir que hicimos, ¿no? Pero si fuimos siguiendo cómo íbamos escribiendo, pues creo que sí se podría entender. Bueno, entonces, eso es nada más para complementar y tener presentes estos resultados donde la componente de CD, aquí en el rectificador de media onda, la componente de CA es mayor que la componente de CA, de CD, perdón. La componente de CD. Ahí está.
¿Sí? Entonces, esto tengámoslo presente porque lo vamos a comparar contra el rectificador de onda completa. Entonces, este es BR, RMS, que resultó mayor que la componente de CD. ¿Sí? Entonces, eso lo estoy anotando ahí en la parte de abajo. Y no sé qué tan se alcanza a apreciar. Bueno, entonces, esto lo vamos a tener por ahí a la mano para ahora pasarnos al rectificador de onda completa con 2 diodos. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues me dicen. Entonces, continuamos. Voy a eliminar ahorita los trazos de lo que tenemos aquí y me paso al siguiente rectificador. Entonces, borro esto. Cierro esta ventana. Y el rectificador que les quiero mostrar es el que está aquí. No, el que sigue. Que es este. ¿Sí? Bueno. Aquí aparecen 2 diodos y un transformador con derivación central en el devanado secundario. Aquí vamos a tratar de hacer el análisis en 2 tiempos y quiero marcar aquí en el semiciclo negativo, semiciclo positivo, perdón. En la parte superior marco como positivo y en la parte inferior marco negativo. ¿Sí? El punto central, pues si lo comparo con el punto superior, sería negativo. Aquí sería negativo. Pero si lo comparo el central contra el inferior, pues este resultaría positivo. Entonces, vamos a ver aquí cómo sería al marcar la polaridad en el diodo D1 y D2. Entonces, el voltaje más positivo está en la parte superior y en el ánodo de D1, que eso permitiría que el diodo pudiera estar en condiciones de conducir. Mientras que el valor más negativo está en la parte inferior y está en el ánodo del diodo D2, y que entonces esto hace que cualquier voltaje que pudiera haber del lado derecho, o sea, en el cátodo de 2, fuera menos negativo y que entonces el ánodo sería más negativo que el cátodo y el diodo de 2 estaría abierto. Así que si tomamos el sentido de más a menos, tendríamos ese sentido de la corriente y estaríamos teniendo esta corriente a través de la resistencia R1, que es la carga. Entonces sube esto y se cierra en el devanado, en la parte central del devanado secundario, ¿sí? Y como el diodo de 2 está abierto, pues no interviene la parte inferior del transformador, que sería L3. Entonces, ahí tendríamos ese sentido, ¿no? Y en el semiciclo positivo, conducen conduce D1. Y no conduce D2. Y que entonces
el voltaje que tendríamos en R1 sería este. Ahora, si yo cambio de semiciclo, ahora voy a marcar el punto superior negativo, ya lo marqué ahí en verde, y el punto inferior del transformador secundario lo marco con más. Y lo mismo, comparo el punto central contra el superior y contra el inferior, y resulta que el central ahora es positivo contra el de arriba y negativo contra el de abajo. Y en esas condiciones, el diodo que estaría en posibilidades de conducir ahora sería D2, ¿sí? Porque aquí sería positivo y negativo. Y el que estaría abierto sería D1. Entonces, como el, partiendo de más a menos, entonces tendría esta trayectoria. Esto iría hacia abajo. Así, así, y cerraríamos aquí. Entonces vean, el sentido de la corriente también va de arriba hacia abajo, y entonces ahora lo que haría sería dibujar esto así. Y ya si viene, y entonces esto quiere decir que aquí en el semiciclo negativo, conduce ahora de 2 y no conduce de 1. ¿Y por qué conduce un diodo y por qué no conduce? Pues porque, bueno, conduce cuando el ánodo es positivo respecto al cátodo y se dice que el diodo está polarizado directamente. Cuando el cátodo es positivo respecto al ánodo, el diodo está polarizado inversamente y el diodo se comporta como un circuito abierto. Entonces, eso es lo que tendríamos. En un tiempo de 0 a t sobre 2, de 0 a t sobre 2, ya dijimos conduce de 1 y tenemos la forma de onda que está en rojo. Y luego en el siguiente semiciclo, que es el negativo de t sobre 2 a t, conduce el diodo de 2, no conduce de 1, pero por la forma en que están conectados, pues ahora la señal aparece también hacia arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos ya una rectificación de onda completa porque es en todo el ciclo, ¿no? En ambos semiciclos. Mientras que en el de media onda solamente en un semiciclo había señal en la carga. Y aquí hay voltaje o señal en la carga en ambos semiciclos, que es el ciclo completo, y por eso es rectificador de media onda y rectificador de onda completa. ¿Sí? Este es el resultado. Entonces, esto yo lo quiero mostrar. Permítanme un momento, por favor. Seccionado en el circuito que les mostré anteriormente. Entonces, esto lo quiero mostrar. Aquí en esta. ¿Sí? Pero antes de pasarme a esa, estábamos con con este resultado. ¿Sí? Así que, voy a eliminar los trazos. Y bueno, si en esta hacemos la simulación, lo que resulta es lo que tenemos aquí. Está en verde el trazo. Y si no tienen inconveniente, voy a eliminar lo que aparece, lo que tracé, para que sea más legible la gráfica. Entonces, voy a eliminar todos los trazos. Y ahora lo que tendría que hacer es
correr aquí la simulación. Y es justamente esta. Entonces, aquí se puede ver, ¿sí? Y tendríamos pues pudiera ser así. 1, 2, 3, así. Entonces tengo eh, 2 ciclos y serían 4 semiciclos. Entonces, eh, si yo agregara aquí en el circuito el voltaje en S1, en la parte superior, vean, el trazo en azul es mm, la señal del transformador en la parte superior. Y luego habría el semiciclo que está ahí en trazo en verde, y vean cómo el valor máximo es ligeramente menor al voltaje pico. Ya dijimos que eso es por la caída en el diodo, ¿sí? Entonces, podríamos hacer aquí lo mismo. Yo puedo apuntar al voltaje de salida, que es ahorita lo que me interesa, ¿sí? Y voy a quitar este valor. Y así como está, apunto, control, clic, botón izquierdo, y ahí está la tabla. Entonces, con esta tabla obtenemos 3 valores. Esos 3 valores, este, de esos 2 valores, obtenemos un tercero. A ver, sin anotar nada, ¿me pueden ayudar haciendo el cálculo correspondiente? Ya sabemos que no. El valor RMS, que es 11.028 al cuadrado, menos el 9.6692 al cuadrado. Y el resultado de eso, la raíz. Entonces la raíz es 5.30. Ajá, 5.30. Entonces, este es el RMS. Esto lo voy a tener que anotar ahorita que regresemos porque ya nos queda menos de un minuto. Y si ustedes dividen este valor entre el que está allí, que es el average, el 9.6692, ¿les da cuánto? 0.54. Ajá, ajá. Entonces, y si lo multiplicamos por 100, esto nos da 54%. Esto, tomando otro intervalo, nos da un valor cercano al 48%. Pero ahorita que regresemos, anoto ya completo, porque ahorita se van a borrar todos los trazos. Entonces, para que no me pase lo de otras ocasiones donde lo dejo a la mitad, pues ya mejor esperamos que termine la sesión, volvemos a entrar y hago todas las anotaciones correspondientes para esta parte. ¿Sí? Entonces,
Bien, estamos de vuelta. Y entonces obtuvimos un resultado de, ¿cuánto me dijeron? 54, ¿no? Si lo hacemos con todo el rango, voy a cerrar aquí la ventana y ahí hacemos las anotaciones. Entonces allí aparece ya toda la señal. Aquí lo que puedo hacer es, así de plano. Ya sé que esa es una señal rectificada de media onda, pero para que vean aquí el resultado, le pongo control, botón izquierdo, y ahora me aparece este resultado. Voy a ponerle aquí de lo que estamos obteniendo. Espérenme, porque me dejé algunos allá afuera. Ya están. Creo que están ya todos. Bueno, ya dijimos que este es el voltaje de CD. Este es el VRMS. Y de estos dos, obtenemos el tercero. Entonces, con este y con este, obtenemos VRMS. Y es igual a la raíz de, y voy a sustituir los valores, 11.389 al cuadrado menos 10.144 al cuadrado. Y ya, si me ayudan con esa operación, entonces aquí tenemos el resultado. Es 5.17. 5.17, gracias. Entonces, ese 5.17 lo pongo aquí, no es cierto, arriba. Y abajo pongo el de 10.144. Aquí, 10.144. Y si hacen esa operación, ahí les debe dar entre 48 y 52. Está 0.51. 0.51. Ahí está. Entonces aquí el porcentaje de rizo, pues ya dijimos que era la misma expresión, BRRMS sobre BCD, pero ahora por 100. Y esto nos da el 51%. Entonces, aquí, en el rectificador de onda completa, con 2 diodos, vean cómo la componente de CD es más grande que la componente de CA. O sea, la componente de CA es 5.17 y la componente de CA, de CD, es de 10.14. Prácticamente la mitad de la componente CD, ¿sí? 5 en CA y 10 en CD. Entonces, aquí hay mayor conversión a CD a partir de CA. Así que esto, pues, cumple la función del rectificador, que es convertir corriente alterna en corriente directa, pues lo hace mejor porque hay mayor conversión a CD. ¿Sí? Así que lo que nos faltaría ahora en esta forma de onda es definir la forma de onda para obtener el resultado teórico. Entonces, a partir de la simulación, ya lo estamos obteniendo, ¿no? Con estos dos resultados, el average y el RMS, y a partir de esos dos obtenemos el BRRMS,
y podemos obtener el factor de Rizo. Pero ahora lo que necesitamos es establecer la ecuación de la forma de onda para poder llegar al resultado teórico. Entonces, esto lo voy a eliminar. Voy a quitar estos trazos y voy a cerrar esta ventana y me voy a pasar a la que tenemos aquí. Bueno, tenemos aquí el circuito con el que obtuvimos la forma de onda y voy a seccionar y voy a quitar, voy a separar en los dos semiciclos y que sería esto que ustedes están viendo ahí. En la parte superior tendríamos el semiciclo positivo, cuando el punto superior sería positivo y el inferior negativo. Mientras que en el circuito de abajo, el punto superior es negativo y el punto inferior es positivo. Por eso es que en la parte de arriba dejo el diodo D1, R1 y cierro en el punto central. Y en la parte de abajo, como es negativo, el diodo D1 no está y dejo D4. ¿Sí? Aquí, a la hora de hacer la separación, pues tengo que asegurarme que todos los componentes son diferentes y que L1, L2, L3 no aparecen abajo, sino aparecen como L4, L5 y L6. Y que la constante o el coeficiente de acoplamiento arriba lo llamé K1, mientras que abajo le llamé K2. Si yo no le pongo, no anoto alguna diferencia, o sea que dejar acá L1, L2, L3 y abajo K, L4, L5, L6, marcaría un error. Entonces, son coeficientes de acoplamiento diferentes para el circuito de arriba y para el circuito de abajo. ¿Sí? Así que lo que puedo hacer es correr la simulación para este circuito y ver por separado las formas de onda. Entonces, aquí, para tratar de complementar esto, ese sería el resultado. Allí está. Entonces, estoy colocando el voltaje que hay en los extremos del devanado secundario. Los puedo quitar para que ustedes ahorita aprecien cómo estoy graficando en el circuito de arriba que puse en rojo y en el tiempo en el que no hay señal, que sería aquí, en este intervalo de aquí a acá, o de aquí a acá, donde esto es 0, vean cómo justamente en ese tiempo sí hay un semiciclo que aparece en el circuito de abajo. Sí, o sea, lo que estoy aquí mostrando es aquí. En la parte de arriba estoy dibujando
Lo que quiero hacer es mostrar esto así, para que lo puedan apreciar mejor y no me deje estar cambiando de una a la otra, ¿no? A lo mejor lo estoy haciendo aquí al cuento, pero ya, ahí están mis dos circuitos y estoy tratando de mostrar que en el circuito de arriba la forma de onda es la que tengo del lado derecho en rojo y abajo su forma de onda es la forma de onda que tengo en verde y que cuando la salida que está en rojo va hacia arriba, en ese tiempo la salida para el circuito de abajo sería 0. Entonces, al sumar ambos efectos, pues tendríamos la suma de estas dos señales y tendríamos la señal rectificada de onda completa, ¿sí? Para obtener lo que ya veíamos aquí en este circuito con su forma de onda que es esta. Entonces aquí, esto es lo que tendría. Y si lo quiero hacer aquí todavía más grande, aquí yo ya puedo definir la señal. Entonces, esta señal la puedo colocar así. Entonces, aquí voy a definir y nada más para poner mis referencias, lo voy a hacer a partir de aquí y voy a dibujar mis ejes. Y puedo quitar mi ventana. Puedo poner aquí mi 0. Aquí puedo poner t sobre 2. Y aquí puedo poner t. Entonces, aquí tendríamos un voltaje Bm, donde ya dijimos que Bm es igual al Bp menos la caída en el diodo. ¿Sí? Y podríamos definir aquí la expresión, donde dijimos que el voltaje de salida, o BDT, aquí sería, y tendría esto. Ahora, sería Bm seno de omega t, pero eso sería de 0 a t sobre 2. Pero en este caso, ay, por aquí dejé a alguien afuera. Ya. Pero ahora, ¿cómo defino de t sobre 2 a t? ¿Cómo defino? O sea, sigue siendo esta señal, sigue siendo otro semiciclo, de una onda sinusoidal, pero ahora empieza en t sobre 2. Si esa señal yo la proyecto hacia abajo, entonces esta señal vendría por aquí así, ¿no? Y
terminaría acá. O bueno, más bien inicia en 0, va hacia abajo, pasa por t sobre 2 y ahora va hacia arriba. Entonces sería la misma señal, pero con signo contrario. Y lo que yo tendría que definir aquí sería menos Bm seno de omega t. Así que con esta forma de onda hay que obtener ahora los tres valores. Antes, en la señal rectificada de media onda, Profe, sí, ya no entendí. ¿Por qué entonces era negativo la señal de onda? porque a ver, tengo esta y tengo esta, ¿no? Lo tengo que hacer así porque si no tendría que cambiar toda la forma de onda. Lo puedo hacer, pero a ver si aquí lo logro. Esta señal que está, este semiciclo, ¿sí? Es de t sobre 2 a t. Entonces, yo lo tengo que referir respecto a 0. Entonces, esta señal vendría aquí así. Así. Entonces, esta me representa menos Bm seno de omega t. Mientras que esta me representa Bm seno de omega t. Nada más que la que está en rojo es válida de 0 a t sobre 2. Y luego de t sobre 2 a t ya no es Bm seno de omega t, sino es la que está en negro. Y entonces la que está en negro es menos Bm seno de omega t, porque parte de 0 hacia abajo. Y para que de t sobre 2 a t vaya hacia arriba la señal, pues entonces tengo que incluir esta fusión seno con signo negativo. No sé si así se entienda mejor. ¿O qué faltaría? Sí, más o menos, profe. ¿Sí? Bueno, ese es como yo lo haría para considerar todo el periodo. Y dentro del periodo hay dos semiciclos. Nada más que un semiciclo ya no está hacia abajo, sino ambos están de 0 hacia arriba. ¿Sí? La otra, ustedes me podrían decir, bueno, pero si la señal ya se repite cada t sobre 2, pues entonces yo puedo integrar solamente un semiciclo y mi periodo ya no sería de 0 a t, sino mi periodo sería t sobre 2. Entonces, también se puede hacer así, nada más hay que tener mucho cuidado con la interpretación de cuáles son los límites que debemos tomar, pero el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, a partir de esta expresión que acabamos de definir, lo que hay que obtener, pues es el BCD, el BRMS, y con estos dos obtener el BRMS, que ya dijimos que es la componente de CA. ¿Sí? Entonces, esto es para la rectificación de onda completa y ya obtuvimos el valor de la simulación, ya obtuvimos los tres valores. Ahora, con esta ecuación, bueno, con esta expresión que define la forma de onda de la señal rectificada de onda completa, hay que obtener estos tres valores y con esos tres valores podemos obtener el factor de Rizzo, donde ya dijimos que era BRMS sobre el voltaje de CD. Entonces, eso es lo que hay que obtener en la tarea. Entonces, esta tarea del rectificador de media onda y de onda completa ya están mencionadas, pero hay que asignarlas en Teams para que queden ahí formalizadas. ¿Sí? Así que eso es lo que tendríamos que hacer.
Aquí por la escala que yo utilicé, pues ya no pude dibujar el semiciclo que va hacia abajo, que es el que corresponde al trazo en negro, pero espero que se entienda. Así que, ¿qué otro comentario tendrían aquí? ¿No? Entonces sí se entiende lo que queremos hacer. Entonces yo traté de hacerlo en 2 pasos para que se entendiera aquí qué estábamos haciendo con y la forma de onda que estábamos obteniendo, y a la hora de sumarlas, pues lo que queda aquí en medio con rojo, negro, rojo. ¿Sí? Que el negro equivaldría a la que tenemos en verde. Y para obtener eso, pues utilizamos este circuito, lo separamos, ¿no? En uno pusimos un diodo y en el otro pusimos el otro. Pero ya integrado, pues es lo que tenemos aquí, y el resultado es esta forma de onda. Así que esto es lo que corresponde al rectificador de onda completa con 2 diodos y derivación central. ¿Sí? Entonces, para completar, aquí tengo el otro circuito donde está, bueno, voy a borrar todos los trazos. ¿Sí? Ahora, este es un rectificador de onda completa con 4 diodos. Si ustedes ven, el transformador ya no tiene derivación central. Allí podemos tener el transformador que nos dé un voltaje. A ver, ¿de cuánto sería el voltaje en el secundario? Ya que está aquí. Allí. Sabemos que L1 tiene una inductancia de 1920, L2 es 10 milihenries. Entonces, ¿qué voltaje tendríamos en el secundario? Si recuerdan, el voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario es igual a la raíz de, aquí en este caso sería L1 sobre L2, y si sustituimos, tendríamos 1920 entre 10, y esto nos daría la raíz de 192. 13.85. 13.85. Entonces, esto nos daría 13.85. Y si quiero conocer el voltaje en el secundario, entonces tendría que poner el voltaje en el primario sobre 13.85. Y si esto lo pongo así como 170 entre 13.85, esto me da 12.26. Yo encontré 12.26. 12.27. Ajá, 12.27, así. Pero este es valor pico. Si ese valor lo divido entre raíz de 2, 12.27 entre raíz de 2, ¿cuánto me da? 8.67. Entonces, aquí tendría 8.67 volts. ¿Sí? Así que el voltaje que yo tendría en la salida del transformador, aquí serían 8.67 volts.
pero RMS. Este voltaje lo tenía que multiplicar por raíz de 2 para entonces obtener el voltaje pico. Aquí hay que restarle la caída de un diodo o de 2 diodos, dependiendo de la trayectoria que tengamos. Bueno, entonces, si aquí yo marco el punto superior, ¿sí? Como positivo, el diodo que puede conducir es de 1, porque es positivo el cátodo. Me iría por el diodo de 2, estaría abierto porque tendríamos aquí un punto positivo. Bajaríamos por la resistencia hacia la izquierda. Ahorita debe aparecer, ahí va apareciendo el trazo. Y D3 se cerraría hasta llegar al punto inferior del transformador. Eso es para el semiciclo positivo. Si cambio la polaridad y ahora el punto superior es negativo y el inferior es positivo, y empiezo de abajo para iniciar con el punto positivo, entonces yo tendría el diodo que conduciría ahora sería D2, y de ahí me voy hacia la derecha para llegar a la carga y va hacia abajo. Sigo con esa trayectoria, pero ahora me iría hacia arriba y sería con el diodo D4 y cierro en el punto superior. Entonces yo ahí tengo dos trayectorias, una en rojo y otra en verde, pero vean cómo esas trayectorias están pasando por R1. Todas están pasando de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo pues es positivo. Entonces positivo, negativo hacia abajo. Y en rojo igual positivo y negativo. Entonces la polaridad en la carga sería más arriba y negativo abajo para ambos semiciclos. ¿Sí? Nada más que chequen que en la trayectoria en rojo son 2 diodos y en la trayectoria en verde son 2 diodos. De modo que la caída, ahora el voltaje máximo sería el voltaje pico, que serían 12.27 menos 2 veces la caída en el diodo, porque son dos diodos. En un caso es D1 y D3, y en el otro caso son D2 y D4. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Y esa forma de onda es la que estaríamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces voy a eliminar ahorita esto que tengo aquí, para que se pueda ver del lado izquierdo pues la forma de onda, ¿no? Ya vimos cómo calculamos el voltaje a partir de la expresión, y aquí si colocamos el cursor en la salida para que vean, aquí está y lo pongo aquí, y el cursor 2 lo pongo en la diferencia del transformador, que es BS1 menos BS2. Y ahí le pongo el cursor 2. Entonces, esto lo llevo a la parte, los empato, ahí está, es el mismo tiempo. Pero vean cuánto es la diferencia de 1.518. Ya no es 0.7 ni 0.8, ¿no? Ahora es 1.51 porque son 2 diodos. Y si yo divido 1.518 entre 2, me da 0.76 volts. Entonces, en cada diodo hay una caída aproximada de 0.76 volts, porque estoy utilizando allí una resistencia
de 330. Pero si aquí le ponemos 100 y corremos la simulación, vamos a ver que nos resulta acá. Entonces, aquí podríamos hacer esto. Así. Entonces, el cursor lo muevo. Ahorita quito la ventana para que usted la vea. Ya, ahí está. ¿Sí? Aumenté la corriente a través de los diodos porque disminuí la resistencia de carga. Entonces vean cómo ahora pasó a 1.6275 y antes era 1.518. Entonces, esa diferencia se debe a que hay dos diodos en la trayectoria. Esa podría ser una desventaja, que el voltaje máximo disminuye, pero la ventaja es que ya no tengo derivación central en el transformador. Y luego puede ser más caro un transformador con derivación central que tener cuatro diodos, ¿no? O sea, entre transformador y derivación central y dos diodos, eso puede ser más caro que un transformador con 4 diodos y el devanado secundario sin derivación central. Así que hay pros y contras, pero también depende de la aplicación, porque de este circuito, si tengo la derivación central, puedo generar un voltaje positivo y un voltaje negativo, como es el caso de nuestra fuente dual que pretendemos construir. Entonces, a la hora de definir aquí la forma de onda, voy a borrar los trazos para tener más claridad aquí. Yo puedo partir con mis ejes y puedo dibujar algo, ¿cómo lo haría? Pues a lo mejor con este. Así. Y puedo dibujar algo ahí así, aproximadamente. Entonces, aquí tendríamos nuestro voltaje máximo. Eso sería 0, eso sería T sobre 2 y esto sería T. Entonces, nuestra forma de onda que podríamos definir, lo puedo poner aquí, B de T, sería Bm seno de omega T, y eso sería de 0 a T sobre 2. Eso debe aparecer ahorita en su pantalla, es lo que estoy escribiendo, ahí está. Y volvemos a lo mismo. O sea, esta línea en azul, esta que tengo, la voy a marcar con negro. Esta, ahorita debe aparecer esas marcas que estoy haciendo sobre el trazo en azul. Esa empieza por acá. No. Iría así. ¿Sí? Así sería. Entonces, a esta forma de onda le pondría aquí menos Bm seno de omega T y va de T sobre 2 a T. Nada más que aquí el Bm ahora es Bp menos 2Bd, porque hay dos diodos en la trayectoria y hay dos caídas. Entonces, en lugar de ser 0.7, 0.8, 0.9, pues sería el doble. 1.4, 1.6, 1.8.
como está aquí el ejemplo en la ventana, que es de 1.62, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de onda para la señal rectificada de onda completa con 4 diodos, ¿sí? O sea, tipo puente. Y la expresión es prácticamente la misma, nada más que la diferencia sería que el BM hay que restarle al BP 2 veces la caída en el diodo. Y en el rectificador de onda completa con 2 diodos, solamente hay que restarle una caída. Pero la expresión sería prácticamente la misma, ¿sí? Hasta el final definimos el valor de BM. Así que podríamos decir que la ecuación que define la forma de onda de la señal rectificada de onda completa es la misma, ¿sí? Para 4 diodos y 2 diodos. La única diferencia es el BM. Entonces, si las expresiones son las mismas, los valores a los que tendríamos que llegar para obtener los 3 valores que nos interesan, ¿sí? Y lo voy a anotar aquí del lado izquierdo. Lo que nos interesa obtener son el valor promedio, el valor RMS de la componente de la señal completa y el valor RMS de la componente de CA. Entonces ya dijimos que esto lo podemos obtener, lo podemos medir con el multímetro en estas posiciones. Y espero que pronto tengamos la oportunidad de hacerlo esto en el laboratorio. ¿Sí? Esto es con el voltmetro digital. Así que, la tarea 2 y 3 es obtener los 3 valores para la señal rectificada de media onda, y la tercera tarea serían esos 3 valores del BCD, el BRMS y el RRMS para la señal rectificada de onda completa. Así que, jóvenes, vamos a continuar mañana y pues espero que se haya entendido esto que estamos comentando. Y pues más bien lo veo como un complemento a lo que ustedes vieron en el curso de dispositivos. Entonces, si no hay más, pues yo les agradezco su asistencia, participación y su atención. Así que tendrían unos minutos para irse a tomar un cafecito y poder estar listos para la clase de las 10. Así que, jóvenes, no sé si hay algún comentario, y si no, si ya se nos corta el tiempo, pues lo hacemos mañana. Que tengan buen día y gracias por estar aquí, jóvenes. Pásenla bien. Gracias, profesor. Gracias, Muchas profesor. gracias, profesor. Buen día. Cuídense, que estén bien. Bye.